Gracias. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos en la fe. Damos gracias a Dios por estar en Canal 8, Tu Nueva Visión. Gracias a Dios porque Dios nos permite un día más y disfrutarlo con toda la familia y sobre todo con la presencia de Dios en nuestra vida. Deseamos bendiciones para nuestro hermano patrocinador Agustín Guerrero. Deseamos que esté bendecido, esté en casa trabajando con su amada esposa. Deseamos bendiciones para ellos, ya que son los que patrocinan este programa Luz y Vida. Esperamos que Pan de Vida sea de gran bendición para muchas personas que escuchan en Canal 8 a diferentes predicadores, diferentes siervos de Dios, que traen diferentes temas para edificar a la iglesia, edificar al pueblo de Dios. Dios bendiga a todo el pueblo cristiano que nos sintoniza. También Dios bendiga al pueblo católico que nos sintoniza. Gracias a Dios porque muchas familias católicas nos aprecian y nos abren las puertas de su hogar para que entre esta señal y la palabra que escuchan les ayude mucho para servir a Dios. Saludamos también a toda la barra de pastores de Canal 8, que cada siervo de Dios sea bendecido con su familia, con la iglesia que está hoy bajo su responsabilidad. Recuerden que el dueño de las ovejas se llama Jesús. Nosotros solamente pastoreamos, solamente alimentamos, cuidamos la grey del Señor. Y Dios bendiga también a todos los vecinos de Canal 8 que nos sintonizan, que nos abren las puertas de su casa para poder escuchar un tema interesante. También saludamos por este medio a toda la iglesia Betel y su campo. Deseo que todos estén bendecidos. También a la familia Lezama Barrales, a los sobrinos León Méndez, a mi familia Espinosa Contreras, Dios les bendiga. Al hermano Roger también, Dios les bendiga. A toda la iglesia Peniel, que pronto estaremos con ellos una semana predicando la palabra de Dios del día 21 de septiembre al 28 de septiembre. Esperamos que esa bendición sea para todos los que vamos a estar en la iglesia Peniel de Tlaxcalancingo, Puebla, de domingo a domingo. Espero que muchos que escuchan este programa puedan estar allí en la iglesia Peniel, domingo 21 de septiembre al 28 de septiembre. Estaremos predicando diferentes temas con la ayuda de Dios. Así que esperamos de su presencia en esa actividad especial. Dios bendiga a todos los siervos de Dios de diferentes iglesias que nos sintonizan el día de hoy. Dios les bendiga ricamente. Y a los muchachos, a los jóvenes, a las muchachas que trabajan aquí en la empresa de Canal 8, Tu Nueva Visión, deseo bendiciones para ellos también, para sus familias que no conocemos, pero algún día les vamos a conocer. Esperamos sean bendecidos a través de este programa que se llama Luz y Vida. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema que hemos preparado para que todos los oyentes de Canal 8 pueda ser de una gran bendición. Le hemos titulado al tema de hoy, Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la Escritura, Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Qué interesante. Pues vamos a presentar una oración para poder estar ya activos en este programa de Canal 8, Tu Nueva Visión. Espero que este tema nos haga reflexionar mucho, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, muchas gracias porque nos permites estar en Canal 8 para poder traer un tema que espero sea de mucha ayuda, mucha bendición para la juventud, para el pueblo que nos escucha. Vamos a hablar de algo importante que nos ayudará a pensar sobre el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, muchas gracias porque tú fundaste la iglesia.
Señor, eres el dueño de la iglesia y espero que el tema a tratar sea de mucha bendición para mucho pueblo. Te lo pido por medio de Jesús, oh Dios, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros para guiarnos, para enseñarnos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios que estamos nuevamente trayendo un tema interesante. Pero antes de entrar ya al tema de lleno, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Gracias. Continuamos con el tema que vamos a presentarles el día de hoy. Cristo es la cabeza de la iglesia. La Biblia nos presenta en esta cita bíblica donde el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando también de la familia. Y el apóstol Pablo, hablando en esta cita bíblica, nos motiva para pensar en aquellas personas que han tenido problemas familiares y que en un momento surge una separación. Lamentablemente hace falta mucha consejería a los matrimonios. Los matrimonios, cuando Dios estableció la familia, Dios establece un hogar, una familia bendecida. Tenemos el ejemplo en el huerto del Edén, cuando Dios formó al primer hombre, lo coloca en el huerto del Edén, y la Biblia dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el capítulo 2 nos habla de esto que estoy comentando. Jesús estuvo presente, el Padre y el Espíritu Santo, en esa creatividad de una mujer que sería la compañera para toda la vida. Al fin se logró. Cuando Adán está muy profundamente dormido, Dios tomó una de sus costillas y formó una mujer, una compañera para toda la vida. Gracias a Dios por la compañera que Adán tuvo en aquel tiempo. Y la Biblia dice que ellos fueron felices en el huerto del Edén. Pero había una advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él y ella tuvieron esa tentación de acercarse al árbol. Si usted lee detenidamente el capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis, ellos estuvieron tentados porque la tentación por naturaleza, el cuerpo humano siempre siente una inclinación hacia lo bueno o a lo malo. Pero la serpiente antigua, que se llama Satanás, en el capítulo 3, dice la Biblia que usó la serpiente y a través de la serpiente habló a Eva, o a esta primera mujer. Habló y le dijo, ¿qué te dijo Dios? ¿Que no vas a comer de lo que te ha prohibido? Ella contestó, no, está prohibido de parte de Dios, porque dice Dios que vamos a morir si participamos de ese fruto. La serpiente dijo, mentira, no es cierto, no es verdad lo que te dijo Dios. Y si usted lee detenidamente el capítulo 3 de Génesis, usted va a aprender mucho, porque la primera familia le falló a Dios. No se conocía el miedo. Imagínense que ya el miedo al principio del capítulo 3, versículo 1, se conociera el miedo, o en el capítulo 2, cuando Adán le puso nombre a los animales más feroces, no se conocía el miedo. No había temor de ser devorado por un león, un tigre, una pantera. No se conocía el miedo. En el capítulo 3, usted va a encontrar que cuando el primer hombre y la primera mujer le fallaron a Dios, se escondieron de la presencia de Dios porque sus ojos fueron abiertos, porque habían tomado del fruto prohibido. Ellos se dieron cuenta de su desnudez. Inmediatamente se cubrieron con hojas para ocultarse de lo que ellos habían cometido. Se escondieron y la voz de Dios empezó a pasearse en el huerto del Edén y preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y el hombre dice, tuve miedo. Ahí está la primera palabra, miedo. Nunca se había conocido el miedo. El miedo entró por el pecado. El miedo entró por la desobediencia. Imagínese hablar una serpiente. En el capítulo 3, la primera mujer hubiera
corrido, huido al escuchar algunas palabras de una serpiente. ¿Qué harían ustedes, amigos y hermanos, que llegando a su casa una serpiente le esperara y le hablara de dónde vienes? ¿Cómo te fue? Usted, no sé, se va a infartar o va a correr o no sé qué va a hacer. Pero el miedo entró al mundo entero. Ahora, el cuerpo de Cristo está siendo atacado por muchos malignos demonios. Satanás quiere destruir a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, conforme a la historia bíblica, ha tenido problemas, infinidad de problemas. Pero a pesar de todos los problemas que hay, nuestro Señor Jesucristo dijo en un texto bíblico que voy a leer para ustedes, porque la iglesia, a pesar de que es atacada por el pecado, por la maldad que existe, Jesús dijo allá en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a esta cita bíblica donde aparece la primera vez la palabra iglesia. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos aquí en esta cita bíblica cómo nuestro Señor Jesucristo habló a Pedro. Pedro sería una persona que más adelante, en Hechos capítulo 2, usted va a encontrar que fue el discípulo que se puso en pie cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya Jesucristo, en este pasaje bíblico de San Mateo, está hablando de que Él sería una persona usada por Dios para hablar a la iglesia que sería fundada. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Le quiso decir, tú eres piedra. Y cuando dice Jesús, y sobre esta roca, Jesús dijo, yo soy la roca. Yo voy a edificar la iglesia. Y dice Jesús, edificaré mi iglesia. Tenemos la palabra iglesia. Y dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa la parte final, y los poderes del maligno o los poderes del infierno no van ahora sí a borrar a la iglesia de la tierra. La iglesia está siendo atacada por el pecado. El pecado está donde quiera, está en todo el mundo. Se predica el evangelio, hay programas cristianos, las iglesias trabajan, la iglesia católica trabaja, el pueblo cristiano trabaja, el evangélico, todo mundo está trabajando, pero el pecado cada día aparece con nuevas modalidades. El pecado atrae, siempre es algo extraño que no se puede quitar de la mente de la persona. Lo malo está abundando actualmente. Estamos tratando de que mucha gente hoy entienda la palabra. Si eres un joven que has caído en las drogas, un joven que ha pensado suicidarse, detente, danos la oportunidad de que hoy escuches una palabra que tú necesitas. Tal vez en tu casa tienes problemas, en tu casa nadie te comprende, la casa está dividida, diario discuten, diario pelean. Hace falta, ¿sabes quién? La presencia de Jesús en tu casa, porque eres parte de una iglesia cristiana, una iglesia evangélica o una iglesia católica. Tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando viene la guerra hacia el cuerpo de Cristo? Porque nosotros como iglesia, bíblicamente, dice la palabra de Dios, en el texto que leímos al principio, dice la palabra cuerpo. Voy a leer esta parte de la Biblia que dice así: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, y la Biblia lo enseña así, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a una cita bíblica más en Efesios, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios, agregamos el versículo 22,
y 23 que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces necesitamos cuidar ese cuerpo. Necesitamos tener temor de Dios y dominio propio para poder vencer cualquier tentación. Somos humanos, todos estamos batallando con el carácter, todo mundo tiene un carácter diferente. ¿Te has dado cuenta que en casa el temperamento de cada persona es distinto? ¿Te has dado cuenta que unos son amables, otros son cariñosos, otros son llevaderos, otros son amigables y otros son simples? La mata de todo da. Hay gente que siendo hermanos en la carne, teniendo papá y mamá, somos un poco indiferentes. Por ejemplo, hay hijos muy despegados que no aman a papá, a mamá, ni los buenos días, ni las buenas tardes, ya llegué, sino que son simples. En el hogar suceden muchas cosas. Yo creo que algún día vamos a hablar de ese temperamento que hay dentro de la familia. Mira, necesitamos a Jesús en nuestro hogar. El niño, la niña, el adolescente, el joven, el papá y mamá, todos necesitamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Yo quiero que pienses en esta palabra para continuar el tema el día de hoy. Que alguien que se llama Jesús de Nazaret nos compró en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos una cita bíblica importante. Vamos a detallar esto porque usted, amigo, amiga, fuiste comprado hace más de 2000 años, fuiste comprado a precio de sangre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Vamos a ir a un comercial y enseguida regresamos. Correcto, la Biblia dice que fuimos comprados. ¿A dónde fuimos comprados? En una cruz. Cuando usted ve una cruz en una iglesia católica o evangélica, ¿qué piensa de esa cruz? Yo quiero llevarle para pensar que en esa cruz, quien dio su vida por usted y por mí fue Jesús. El Hijo de Dios fue a la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz, Él derramó su sangre. Y la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces alguien nos compró. Si Jesús nos compró en la cruz del Calvario, creo que vale la pena pensar ahora en esta palabra: somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos amó de tal manera para que nadie se pierda. Por eso San Juan 3:16 continuamente lo expresamos y lo decimos de todo corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a toda la humanidad. Y ahora que Él nos compró en la cruz del Calvario, Jesús dijo también que rogaría al Padre para que enviara al Consolador, el Espíritu Santo, y el Consolador estaría también con nosotros todos los días. Ahora nos convertimos, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, amigos, hermanos, somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer ahora con ese cuerpo que Dios te ha dado? Cuidarlo, no permitir que el pecado te arruine, no permitir que la rebeldía reine en tu mente, en tu corazón. Procura ser un fiel hijo de Dios, donde quiera que estés.
donde quiera que estés, en una ranchería, en una ciudad, en una aldea, donde estés viviendo, procura ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra. Dios te ama, y como Dios te ama, quiere ayudarte en ese momento que tú necesitas de Él. Todos necesitamos de Jesús. Jesucristo, dice la Biblia, que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo, abogando por nosotros. Ahora, somos miembros de una iglesia, ¿verdad? Somos miembros de una iglesia. Eres miembro de una iglesia evangélica, eres miembro de una iglesia católica. Amigo, amiga, joven, señorita, hermano, hermana, profesionista, ¿qué estás haciendo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tienes que hacer algo. Y la Biblia nos enseña que la iglesia tiene muchos miembros, el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a Romanos, el capítulo 12, vamos a buscar Romanos capítulo 12. El versículo 4 y 5, escucha bien lo que dice la Escritura. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pertenecemos a una iglesia cristiana, ¿de acuerdo? Ahora, en un cuerpo, dice en la palabra de Dios, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dios nos ha dado un cuerpo, tenemos manos, tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos cabeza, tenemos extremidades, en fin. Pero no todos los miembros de un cuerpo tienen la misma función. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Quiero que vayas escuchando esta palabra que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, si eres un joven activo en la iglesia y tienes un cargo en la iglesia, creo que el pastor o el sacerdote te ha llamado para servir dentro de la iglesia o dentro del templo donde asistimos. Cuando el sacerdote o el pastor ve en nosotros un potencial, inmediatamente se acerca y nos habla con amor la persona y nos pregunta, oye, ¿quieres servir a Dios? Esa palabra que estoy presentando en este día, ¿quieres servir a Dios? Un día a mí me preguntaron a la edad de 11 años de edad. Un día el pastor allí en la ciudad de Puebla, el pastor que ya partió con el Señor, Pedrito Cuaucle, un día saliendo del culto me dijo, oye niño, ¿quieres servir a Dios? Y yo dije, bueno, ¿quién le dijo a este señor que yo quiero servir a Dios? Le había prometido servir a Dios porque Dios me sanó de tuberculosis. Pero cuando el pastor me pregunta si quiero servir a Dios, me pregunté a sí mismo, pero ¿cómo lo sabe él? ¿Quién se lo dijo? Creo que el Espíritu de Dios lo había tocado para hacerme la pregunta. Y le dije, sí. Dice, necesitamos que alguien haga limpieza del templo, que alguien barra la calle, lave los baños, y me empezó a decir lo que tenía que hacer. No me quedé ese domingo. A los 8 días, la esposa de él, que yo no la conocía, voy saliendo del templo y me dice, niño, ven. Y me acerqué a esta hermana en la fe, me dice, oye, ¿cómo te llamas? Le digo, Gerardo. Me dijo, qué bonito nombre, yo te voy a llamar Gerardito. Bueno, me gustó la palabra. Y me dice, oye, ¿quieres servir a Dios? Y también me pregunté dentro de mí, ¿quién le dijo a ella que yo quiero servir a Dios? Le dije, sí. Dice, mira, necesitamos que alguien abra el templo, que alguien barra la calle, limpie el altar, arregle las flores. Y ella me empezó a decir el área del trabajo. Y le digo, sí, me quedo. Mi papá estaba sentado en la parte de afuera, allí había un lugar, o existe un lugar, con mi mamá y mis hermanos.
Cuando mi papá se dio cuenta que estaba tardando, entró mi papá y me dice: Gerardo, vámonos. Le dije: papá, no me voy a ir, me voy a quedar. ¿Cómo que te vas a quedar? El pastor le dice: hermano, Gerardo se queda. Gerardo se va a quedar para servir a Dios. Y amigos, desde esa edad de 11 años empecé a servir a Dios. Y estuve ahí haciendo limpieza del templo, haciendo mandados, lavando el carro del pastor, abriendo el templo, cerrando el templo, arreglando las flores. Empecé de lo más insignificante para mí, servir a Dios de esa manera. Ahora, te pregunto, ¿cuántos años tienes de estar congregado en una iglesia? Iglesia católica, iglesia evangélica. ¿Cuántos años tienes de estar ahí y no has hecho nada? ¿No has ido a buscar a un amigo alcohólico, un amigo drogadicto, una persona que está fuera del camino de Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestro prójimo? Dice la Biblia que tenemos que amar a nuestro prójimo. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero también la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos un deber. Y te voy a leer lo que dice la Biblia. En el Evangelio de San Marcos, el capítulo que vamos a leer, capítulo 12, el versículo 30 y 31 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo, dice el 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Quiero que escuches bien lo que dice las Sagradas Escrituras. Primero tenemos que amar a Dios. Si eres una persona cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios, sea católico, sea evangélico, tú tienes que amar a Dios. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Demuéstrale a Dios que lo amas. ¿De qué manera? Asiste a las prédicas del sacerdote, del pastor. Ve a la iglesia, congrégate. Que eres alcohólico, que eres drogadicto, que la sociedad no te quiere porque practicas tal cosa no agradable ante los ojos de Dios, pero levántate, ve a la casa de Dios, ve a platicar con Dios, acércate. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que te adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que ve a la iglesia y ríndete a Él y dile: Señor, yo sé que me compraste en la cruz del Calvario, pero mira, Señor, mi condición. Soy pecador, soy lo peor de la sociedad. La sociedad no me ama, la sociedad me rechaza por lo que hago, por lo que hice. Señor, pero si tú me amas, cámbiame. Eso dile al Creador, a Dios. Dios te ama y Jesucristo, el que te compró en la cruz del Calvario, va a regenerar tu vida. El Espíritu Santo vendrá y va a cambiarte. Si aceptas al Hijo de Dios, eres miembro de una iglesia, pero estás descarriado, estás fuera del redil de las ovejas. Procura, amigo, amiga, amar a tu prójimo. Si tú sabes de una persona que ha caído en las drogas, en el alcoholismo, en la maldad, ¿por qué no lo visitas? ¿Por qué no le llevas la palabra? Esta palabra que cambia, esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El versículo 31 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué interesante es saber que nuestro prójimo necesita ser amado. Nuestro prójimo necesita ser rescatado de los vicios que ha caído. Gracias a Dios porque hay personas que hablan la palabra de Dios en diferentes lugares, en las calles, en los parques. Hay lugares donde se predica la palabra, en una cárcel, en una prisión, en un hospital. Recuerda que el Hijo de Dios es nuestro Salvador. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. ¿Correcto? Gracias. Continuamos con nuestro tema el día de hoy. Recuerde que este programa se llama Luz y Vida. Espero que este tema que estamos impartiendo el día de hoy
nos ayude a reflexionar. Rescatando al perdido. Vamos a tratar de que los miembros de la iglesia trabajen. Las mismas ovejas se reproducen. Los mismos tienen que trabajar. La iglesia hoy tiene que trabajar mucho. Hay mucha necesidad. Allá en las calles necesitamos que salga la gente a hablar de Dios, a la gente que está desubicada, desorientada. Hay mucha gente que piensa quitarse la vida. Hay mucha gente que despierta con odio, con coraje, con raíces de amargura. Y necesitas a Cristo en tu corazón. Tal vez eres un joven amargado, una muchacha amargada por problemas que has tenido dentro de la familia, dentro de aquel lugar donde tú vives. Necesitas a Cristo. El Hijo de Dios quiere salvarte. El Hijo de Dios te ama. Él no te odia. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora tenemos al Consolador, el Espíritu Santo, que nos motiva para estar activos dentro de una iglesia. Si tenemos amigos o enemigos, entonces vamos a amar a nuestro prójimo. Vamos a desearle un buen día. Acércate hoy a un vecino que tal vez no le caes bien, porque tú sabes que no somos monedita de oro para que le bien a todos. Siempre hay un detalle con los vecinos, con los amigos, pero procura dar buenos días, procura saludarlos, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, así que funciona allá donde tú vives, funciona donde trabajas, funciona a donde estudias, funciona ahí en tu congregación, ahí en la iglesia. La iglesia de Cristo crece, la iglesia de Cristo se nutre, la iglesia de Cristo se edifica y la iglesia de Cristo se multiplica. Qué interesante. Cuando cada uno de los miembros de una iglesia tiene capacidades, cumple su función en beneficio de todo el organismo que es la iglesia. Por eso la Biblia nos dice en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 28. Quiero que escuches bien lo que dice la Escritura. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer el versículo 27 y 28. Quiero despertar en cada uno de ustedes el interés de servir a Dios, estar activos en nuestra iglesia. Así que, joven, desempolva el don que Dios te ha dado. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades. Como recuerdo, y voy a comentarles algo importante, hace unos 3 años, en Paraíso, fui invitado a predicar en un salón a una quinceañera. Me invitaron a predicar a una quinceañera y di el sermón, especialmente a la quinceañera, y Dios tocó a muchas personas católicas. Había muchos católicos y muchos evangélicos, así que había un mundo de gente. Pero me conmovió lo siguiente. Cuando estaba a punto de bajar de aquella plataforma, donde había estado una mesa y todo para ministrar, cuando bajé, se acerca un señor con su familia, me dice: pastor, buenas tardes, mi esposa, mis hijos, me saluda y me dice: ¿sabe qué? Nosotros somos católicos. Le digo: qué bueno, me da gusto saber esto. Le digo: ¿sabía usted que la palabra católico es universal? La palabra católico es universal, no es exclusiva de una, es universal. Entonces ya él como que le dio gusto. Le digo: mire, qué bueno que vino a escuchar la palabra de Dios. Dice: mire, yo toco en la iglesia aquí en Paraíso, en el centro. Yo soy el del director del coro, yo organizo, yo visito, pero hay jóvenes muy especiales que no quieren jalar, no quieren reunirse con nosotros. Me dice: pastor, ¿me puede decir qué puedo hacer para que esos jóvenes que están fuera del camino de Dios pueda atraerlos? Le digo: claro que sí. Mire, prepare usted una cena en su casa, prepare algo sencillo, un sándwich, un café con leche,
unas galletitas, aunque sean Marías o de animalito, y invítelos a su casa. Dígales, les invito a mi casa a tomar un café con un pan, no es velorio, pero vamos a convivir. Jálelos. El Señor se me quedó viendo y escuchando. Me dice, pastor, ¿pero será que va a funcionar? Le digo, hágalo, prepare algo llamativo a esas personas descarriadas y verá que los va a lograr. Pasó el tiempo y un día me lo encontré en la calle ahí de Paraíso y me dice, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Le digo, bien. Dice, ¿se acuerda de mí? Claro que sí, me acuerdo. ¿Se acuerda que nos vimos en unos 15 años y nos conocimos? Sí, él muy contento, lo vi diferente. La primera vez estaba preocupado, ya la segunda vez estaba contento y me dice, ¿qué cree, pastor? Funcionó lo que me dijo. Preparé galletitas con café y ahí leche y esto y esto y esto. Invité a los muchachos descarriados y yo les di una plática que los motivó, unos lloraron. Yo creo que el Espíritu de Dios los tocó. Le dije, así es, el Espíritu de Dios toca a la persona. Y cuando el Espíritu Santo toca a la persona, inmediatamente la persona se quebranta, la persona llora, la persona siente la presencia de Dios. Le digo, me da gusto. Me dice, pastor, ore mucho por mí, ore mucho por nosotros. Hermanos, es un privilegio amar a nuestro prójimo. Por eso usted, que es miembro de una iglesia, procure ser una persona amigable, una persona llevadera, una persona que tiene capacidad, que tiene función en un cuerpo, porque la Biblia dice, en el texto que quiero leer con ustedes, de 1 Corintios 12, 27 al 28, dice, y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amigos, hermanos, de diferentes iglesias, ¿cuántos de ustedes no han valorado lo que dice la Biblia? No les llama la atención, porque el Hijo de Dios, vuelvo a recalcarle, nos compró en la cruz del Calvario. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, pero como miembros del cuerpo de Cristo, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función dentro de la iglesia? Yo quiero que usted se anime, se motive, joven, señorita, que estás muy lejos de Dios, acércate, ve a la iglesia, habla con el sacerdote, habla con el pastor, busca a alguien que es muy espiritual para que te dé un buen consejo. Dile, ¿qué hago? Aquí estoy, padre o pastor, aquí estoy. ¿Qué hago? Porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y recuerda que la palabra don es un regalo de Dios. Un don espiritual es un regalo de Dios. Entonces, tú necesitas ubicarte, necesitas saber cuál es tu función dentro de la iglesia. Si Dios nos permite, para la próxima semana, porque ya finaliza esta semana, la próxima semana vamos a hablar de los dones que hay en la Biblia, porque somos un cuerpo, y en un cuerpo hay muchos miembros, y en un cuerpo no todos tenemos la misma función. Así que espero que en la próxima semana, Dios mediante, estemos aquí en Canal 8 para escuchar sobre nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Como miembros de la iglesia a donde asistimos. Procura estar atento la próxima semana. Dios mediante estaremos explicando sobre este tema. ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Puede llevar alimento a los enfermos, aquí al hospital regional, la gente que está afuera, puede ir a una cárcel, en fin, hay mucho donde trabajar. Pues vamos a aprovechar estos minutos
Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Espero que el tema que hemos impartido te motive a trabajar. Joven, señorita, hermano, hermana, anímate a trabajar en la obra de Dios. ¿Tienes fuerzas? Ve a hacer la limpieza del templo. ¿Tienes ganas de servir a Dios? Evangeliza. ¿Tienes ganas de hacer algo? Si Dios te habló a ser útil en la obra de Dios, obedece. Espero que este programa Luz y Vida traiga bendición a tu propia familia y a tu misma persona. Oramos dando gracias a Dios. Padre, te doy gracias por haber impartido tu palabra en este día, aquí en Canal 8. Gracias por el tema que hemos iniciado. Permite, Dios, que la próxima semana, si tú nos permites la vida, vamos a hablar de los dones espirituales. Señor, necesitamos saber, porque estamos dentro de una iglesia, pero ¿cuál es nuestra función? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Señor, usa nuestra vida, usa la vida de muchas personas en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Usa la vida de muchas personas porque tú has dado capacidades. Espero que tu Espíritu Santo se mueva, se manifieste en nuestra vida. Queda con los que van a quedar aquí, bendice a los jóvenes y cuida de todos, y gracias por todos los hermanos que escribieron, bendice sus vidas, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Pues amigos y hermanos, bendiciones para todos, saludos, y recuerde ir a la iglesia el día de hoy. Usted no deje de congregarse, sírvale a Dios en ese potencial que tiene, sírvale a Dios, trabaje para la obra de Dios. Dios le ama, y ahora a trabajar en la obra de Dios. Dios les bendiga. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga. Cristo es la luz.